Mi papá me dio estas pastillas hasta que descubrí lo que realmente eran. Desde que tengo memoria, mi papá me daba unas pastillas todas las noches antes de dormir. Eran pequeñas y de color blanco, como caramelos. No importaba lo cansado o somnoliento que estuviera, él siempre insistía en que las tomara. Al principio, no le presté mucha atención. Era algo rutinario, casi como cepillarse los dientes. Pero a medida que fui creciendo, empecé a cuestionarme qué eran exactamente esas pastillas y por qué tenía que tomarlas. Cada vez que le preguntaba, él me decía lo mismo: son para que puedas dormir bien. Me recordaba que, de pequeño, había sufrido pesadillas horribles, terrores nocturnos tan intensos que me hacían gritar y despertar empapado en sudor. Mi madre murió cuando yo tenía 3 años, y mi papá nunca hablaba de ella, así que asumí que era algo relacionado con eso, tal vez una forma de protegerme del dolor. Me tragué la historia durante años. Sin embargo, a medida que me acercaba a la adolescencia, comencé a notar cosas extrañas. Las pastillas no solo me ayudaban a dormir, parecía que me mantenían en un estado de letargo, como si los días pasaran sin que pudiera recordar mucho de lo que había hecho. Mis amigos a veces me decían que era extraño, que me quedaba mirando al vacío o que reaccionaba tarde en las conversaciones. Más de una vez me desperté en medio de la noche sin recordar haberme ido a dormir. Un día, decidí dejar de tomarlas. No le dije nada a mi papá. Simplemente las escondí debajo de mi lengua y las escupí en el baño cuando él salía de la habitación. Al principio, no noté ninguna diferencia, pero al cabo de unas semanas, empecé a recordar fragmentos de sueños, más bien, recuerdos. Había una niña. Su rostro siempre estaba borroso, pero su voz resonaba claramente en mi cabeza. Llamaba mi nombre, lloraba, y suplicaba que no la olvidara. No sabía quién era, pero la sensación de que la conocía profundamente era abrumadora. Una noche, después de semanas sin tomar las pastillas, desperté bruscamente, sin aire. Sentía como si algo estuviera ahogándome. Cuando abrí los ojos, vi a la niña parada al pie de mi cama. Estaba empapada, con el cabello oscuro pegado a su rostro. Su ropa parecía la de alguien que había estado bajo el agua durante mucho tiempo. Pero lo peor era su expresión. Estaba llena de una desesperación inhumana. «Ayúdame», susurró con una voz que me congeló la sangre. Intenté moverme, gritar, pero estaba paralizado. Solo podía mirarla mientras ella extendía sus brazos hacia mí. De pronto, la puerta de mi habitación se abrió de golpe y mi papá entró corriendo. Sin decir una palabra, sacó una pequeña botella de las mismas pastillas y, tembloroso, me obligó a tomarlas. Apenas lo hice, todo se volvió negro. A la mañana siguiente, me desperté como si nada hubiera pasado. Mi papá actuó con total normalidad, pero yo no podía sacarme la imagen de la niña de la cabeza. Así que hice lo que cualquier adolescente curioso haría. Decidí investigar. Esperé a que mi papá se fuera al trabajo y revisé su oficina, buscando alguna pista sobre esas pastillas. Encontré una caja pequeña y polvorienta al fondo de su escritorio, con una etiqueta apenas legible: Proyecto Nix. Dentro, había documentos antiguos, fotografías y una serie de informes médicos. No entendía la mayor parte de lo que leía, pero una frase resaltaba entre todas: inducir amnesia para ocultar el trauma del evento inicial. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía leyendo. Descubrí que el evento inicial se refería a algo que ocurrió cuando yo tenía 3 años, el mismo año en que mi madre murió. Desenterré más detalles. Mi madre no había muerto en un accidente, como siempre me habían contado. Ella había desaparecido en un lago cercano. Mi papá había llevado a cabo una búsqueda desesperada, pero nunca encontraron su cuerpo. Luego descubrí lo más perturbador. Yo había estado allí ese día. Según los informes, era yo quien había visto todo. La última vez que se vio a mi madre fue cuando me estaba sacando del agua, y yo era el único testigo de lo que le ocurrió. Las pastillas no eran para ayudarme a dormir. Eran para hacerme olvidar. Esa noche, me enfrenté a mi papá. Le mostré los documentos, y su rostro se descompuso. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero no dijo nada. Simplemente se levantó y me llevó al lago. Estaba oscuro, el agua negra y quieta bajo la luz de la luna. Me sostuvo del brazo con una fuerza que nunca antes había mostrado. No quería que lo recordaras, dijo con la voz rota. No quería que vivieras con esto. ¿Qué fue lo que pasó?, grité. Él tembló, como si reviviera la misma pesadilla que yo había estado viendo en mis sueños. No era tu madre. Lo que salió del agua, ya no era ella. Te estaba llevando con ella, y yo tuve que detenerla.
Un frío indescriptible recorrió mi cuerpo. Recordé entonces la imagen de la niña. No era una niña. Era mi madre. O lo que quedaba de ella. Había intentado llevarme al fondo del lago, y mi padre, en su desesperación, había utilizado esas pastillas para protegerme de ese recuerdo. Pero ya era demasiado tarde. Esa noche, mientras dormía, volví a ver a la niña, a mi madre. Esta vez no suplicó. No lloró. Solo me miró y, lentamente, sonrió. Ahora, todas las noches, siento su presencia más cerca, como si estuviera esperando el momento en que las pastillas ya no puedan protegerme. Y sé que pronto, muy pronto, vendrá a buscarme. Porque nunca dejó de hacerlo.